Mi abuelo vio que sus ojos brillaban como brasas encendidas. No dijo nada, pero su sonrisa torcida lo llenó de terror. Mi abuelo, temblando, sacó un rosario que llevaba en el bolsillo y comenzó a rezar. La figura no se movió, pero la risa continuó más fuerte. Mi abuelo siempre decía que en Oaxaca cada cerro tiene dueño. Algunos pertenecen a los hombres, otros a los animales, pero hay unos pocos que no le pertenecen a nadie. O mejor dicho, no le pertenecen a nadie vivo. Cuando era niño me sentaba junto al fogón escuchando sus historias, mientras caía la noche y las sombras del campo se alargaban. Una de esas historias siempre me causó pesadillas, aunque nunca se lo confesé. Decía que cuando era joven trabajaba como jornalero en las tierras de un patrón rico que tenía propiedades en varios pueblos. Cierta vez, a mediados de una cosecha, el patrón les pidió a los trabajadores que se quedaran hasta tarde para terminar de levantar el maíz. Mi abuelo, que apenas tenía 17 años, aceptó, aunque eso significaba volver a casa cruzando el cerro El Pitao. El cerro, según él, siempre había tenido una presencia inquietante. No era solo su tamaño imponente o la forma en que los matorrales se mecían con el viento, sino el silencio que lo rodeaba. Incluso en los días más calurosos, es como si estuviera escuchando, decía. Esa noche, mientras cruzaba el sendero que serpenteaba por la ladera del cerro, sintió que algo lo seguía. Los pasos eran apenas perceptibles, como si alguien o algo estuviera pisando con cuidado para no hacer ruido. Al principio pensó que era uno de sus compañeros de trabajo, pero cuando giró la cabeza no vio a nadie. Aceleró el paso rezando en voz baja, pero sus pasos se hicieron más fuertes, más insistentes. Fue entonces cuando escuchó una risa. No era una risa común, era un sonido grave, arrastrado, como si algo estuviera burlándose de él desde las sombras. Mi abuelo, en un acto de desesperación, corrió cuesta abajo hasta llegar a un claro. Allí, bajo la luz de la luna, vio algo que lo dejó paralizado. Era un hombre, o al menos eso parecía al principio. Llevaba un sombrero de ala ancha y un rebozo oscuro que cubría su cuerpo. Pero cuando levantó la cabeza, mi abuelo vio que sus ojos brillaban como brasas encendidas. No dijo nada, pero su sonrisa torcida lo llenó de terror. Mi abuelo, temblando, sacó un rosario que llevaba en el bolsillo y comenzó a rezar. La figura no se movió, pero la risa continuó más fuerte, resonando en la ladera del cerro como un eco sin fin. De repente, el viento helado barrió el claro, apagando la luz de la luna por un momento. Cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. Esa noche, mi abuelo llegó a casa, pálido y febril. Mi bisabuela le dio un té de hierbas y lo cubrió con cobijas, pero nunca volvió a ser el mismo. El cerro me dejó ir esa vez, decía, pero no siempre tiene piedad. Ahora, décadas después, entiendo que no eran solo cuentos, porque lo que me pasó esa noche en el cerro El Pitao, cerca del pequeño pueblo de San Juan Teitipac, cambió mi vida para siempre. Había pasado años lejos de mi tierra natal. Mis padres me llevaron a la ciudad cuando tenía apenas 13 años. Y aunque la vida en Oaxaca siempre me pareció mágica, llena de historias y paisajes que nunca olvidé, nunca había tenido un motivo para volver. Hasta que recibí la llamada de mi tía Lupe. Mi único tío, Pedro, había fallecido de forma repentina. No tenía hijos ni más familiares cercanos, y su casa, la vieja casa de la familia, ahora me pertenecía. Mi madre insistió en que viajara para arreglar los papeles y decidir qué hacer con la propiedad. No pude negarme. Había algo en la forma en que mi madre hablaba, como si ocultara algo detrás de sus palabras. Así que empaqué mis cosas y partí hacia San Juan Teitipac, un pueblo pequeño rodeado de cerros y campos de maíz, donde las tradiciones y las creencias parecían congeladas en el tiempo. El viaje fue largo, pero al llegar
El aire fresco y el olor a tierra mojada me hicieron recordar por qué había amado tanto ese lugar. Sin embargo, algo era diferente. Había un silencio extraño en las calles, una quietud que no era normal ni siquiera para un pueblo tan pequeño. Las miradas de los vecinos eran furtivas y parecían evitarme cuando pasaba. Sentí una incomodidad creciente, pero la atribuía a mi propia paranoia. Después de todo, llevaba años sin estar allí. La casa de mi tío estaba a las afueras del pueblo, justo al pie del cerro El Pitao. Recordaba ese cerro desde niño. Sus laderas empinadas y cubiertas de matorrales siempre me habían parecido un lugar misterioso, casi prohibido. La casa, sin embargo, estaba en un estado deplorable. Las paredes de adobe estaban cubiertas de musgo y el techo de tejas parecía a punto de colapsar. Dentro, el polvo y el olor a humedad lo llenaban todo. En la sala principal había un altar, como en todas las casas del pueblo, pero este se veía diferente. Aunque estaba lleno de imágenes religiosas, veladoras apagadas y un crucifijo en el centro, algo en él me incomodaba. Había marcas en la pared detrás del altar, líneas que parecían haber sido talladas con un cuchillo. No les di importancia en ese momento y me limité a encender la vela en memoria de mi tío. Esa noche, después de una cena rápida, me acosté en la cama de la habitación principal. El silencio del campo era absoluto, roto solo por el ocasional canto de un grillo. Me costaba dormir y mientras miraba el techo oscuro, recordé las historias que mi abuelo solía contar sobre el cerro. Decía que el Pitao no era un cerro cualquiera. Según él, había algo que lo protegía, un ser antiguo que podía tomar la forma de un animal o incluso de un hombre. Si lo ves, no lo sigas, decía mi abuelo, y si te habla, no le respondas. Me reí en voz baja recordando esas palabras, pero en ese momento un sonido extraño llegó desde afuera. Era un gruñido bajo, profundo, como el de un animal grande. Me incorporé en la cama tratando de escuchar mejor. Luego, el gruñido se transformó en algo más, un canto, bajo y gutural, como si alguien estuviera rezando en un idioma antiguo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me levanté y fui hacia la ventana. La luna iluminaba el cerro y allí, en la ladera, vi una figura. Y era alta, cubierta con un rebozo oscuro que ondeaba con el viento. No podía ver su rostro, pero su silueta era inconfundible. La figura se movía lentamente, ascendiendo por el cerro con movimientos que parecían inhumanos. De repente, se detuvo y giró hacia mí. Aunque estaba lejos, sentí su mirada, como si me estuviera observando directamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Cerré la ventana de golpe. Me quedé inmóvil, con la espalda contra la pared, tratando de calmar mi respiración. Esa noche no dormí. Al día siguiente fui al mercado del pueblo para comprar algunas provisiones. La atmósfera seguía siendo extraña. Los vecinos me miraban de reojo como si supieran algo que yo no. Fue doña Margarita, una vecina anciana que había conocido desde niño, quien realmente se acercó a hablar conmigo. «Te vi anoche», dijo, mientras envolvía unas tortillas en papel. Su voz era baja, apenas un susurro. «No debiste mirar al cerro». Le conté lo que había visto, esperando que se riera o me dijera que estaba imaginando cosas. Pero en lugar de eso, su rostro se puso serio. Me tomó del brazo y me llevó a un rincón apartado de su tienda. «El Pitao no es un cerro cualquiera», dijo. «Tiene dueño y no le gusta que lo observen. Ahora que lo viste, va a buscarte. No le respondas, no lo sigas y pase lo que pase, no le abras la puerta». Sus palabras me dejaron helado. Quise decirle que todo eran tonterías, que no creía en esas cosas, pero algo en su expresión me detuvo. Le dio un pequeño saquito de hierbas y un crucifijo, diciéndome que los mantuviera cerca. «Esto no lo va a detener, pero te dará tiempo».
Cuando llegó la noche seguí las instrucciones de Margarita. Cerré puertas y ventanas. Puso el saquito de hierbas en el marco de la ventana y recé frente al altar hasta que mis rodillas dolieron. La vela del altar parpadeaba débilmente y sentía como la tensión en el aire aumentaba con cada minuto que pasaba. A la medianoche todo cambió. Primero fue un golpe en la puerta principal igual que la noche anterior. Luego, un segundo golpe más fuerte que hizo vibrar las paredes. Me quedé sentado junto al altar, con el rosario en la mano, repitiendo las mismas oraciones una y otra vez. Pero entonces, escuché su voz. No seas cobarde, sal y hablemos. Era la misma voz que había oído antes, profunda y burlona, pero esta vez había algo más. Podía sentir el desprecio en cada palabra como si se deleitara con mi miedo. Sé quién eres, sé lo que quieres, sal y te lo daré. Me quedé inmóvil con las palabras resonando en mi cabeza. Sabía que no debía responder, pero su voz tenía algo que se metía bajo mi piel, algo que me hacía difícil ignorarla. Entonces, el golpe en la puerta se transformó en un rasguño, un sonido lento y metódico, como si algo con garras estuviera tratando de abrirse paso. Cerré los ojos y apreté el rosario con fuerza. Recordé lo que mi abuela decía. El rezo no los detiene, pero los confunde. Les recuerda lo que no pueden ser. Repetí las oraciones murmurando casi sin aire, esperando que aquello se fuera. Pero entonces su voz cambió. Era la voz de mi madre. Hijo, soy yo. Ábreme, por favor. Me dejé algo en casa. Mi corazón casi se detuvo. La voz era perfecta, exacta. Durante un segundo casi me levanté para abrir, pero algo me detuvo. La manera en que pronunciaba las palabras era demasiado pausada, demasiado calculada, como si alguien estuviera imitando a mi madre, pero sin entender del todo cómo hablaba una persona. Me quedé junto al altar, con los ojos cerrados, y entonces lo sentí. El aire en la sala se volvió más frío, y un olor a azufre llenó el ambiente. No necesitaba abrir los ojos para saber que algo estaba detrás de mí. Era como si una sombra se hubiera hecho carne, pesada, opresiva. Podía oírlo respirar, un sonido bajo, gutural, casi animal. El crucifijo del altar comenzó a temblar y la vela se apagó. Por un momento pensé que todo terminaría ahí, pero entonces algo inesperado sucedió. Una ráfaga de aire caliente atravesó la sala y el olor a copal inundó el lugar. Abrí los ojos y vi que la vela se había encendido de nuevo, con una llama brillante, más intensa que antes. La presencia detrás de mí se detuvo y el aire pareció aligerarse. Escuché un gruñido, como si aquello estuviera frustrado, y luego todo se quedó en silencio. A la mañana siguiente fui a ver a doña Margarita. Estaba sentada en su patio, alimentando a las gallinas, pero cuando me vio llegar dejó todo y me hizo pasar. Le conté lo que había sucedido y su rostro se oscureció. Lo que te está buscando no es algo normal, dijo, sirviéndome una taza de café negro. Tampoco es algo nuevo, esto lleva generaciones. Tu familia siempre ha estado conectada con ese cerro. La miré confundida. Nunca había escuchado a nadie de mi familia hablar sobre el Pitao, más allá de las historias de mi abuelo. Pero Margarita me explicó algo que no esperaba. Según ella, mi bisabuelo, el padre de mi abuelo, había hecho un pacto con el dueño del cerro. Dicen que era un hombre ambicioso, tu bisabuelo. Quería más tierras, más ganado, y no le importaba a quién tuviera que pedirle ayuda. Una noche subió al cerro y volvió hasta el amanecer. Cuando regresó, traía un saco lleno de monedas de oro, pero también traía algo más, algo que nunca se fue de su lado. Margarita me contó que desde entonces
Los hombres de mi familia habían sido vigilados por algo. Algunos decían que era un nahual, otros que era el diablo mismo, pero lo que todos coincidían era que el pacto no había terminado y que cada generación tenía que pagar su precio. Tu tío Pedro también lo vio, dijo Margarita hablando con voz baja. Y por eso nunca salió del pueblo. Sabía que no podía escapar de él. Sus palabras me dejaron helado. No sabía si creerle o no, pero todo encajaba. Las historias de mi abuelo, las miradas de los vecinos, los extraños sonidos en la casa. Todo apuntaba al cerro. Lo único que puedes hacer ahora es enfrentarlo, dijo Margarita mirándome a los ojos. Si sigues ignorándolo, va a seguir persiguiéndote. Pero si subes al cerro, puede que encuentres respuestas, o puede que no vuelvas. De regreso a la casa me puse a limpiar. La casa seguía impregnada con el aroma a incienso de la noche anterior, y el altar parecía vigilarme desde su rincón. Mientras movía un viejo baúl en busca de mantas, tropecé con algo. Un libro forrado en cuero desgastado. Lo levanté con cuidado y vi que era un diario. En la primera página, escrito con la letra clara y pequeña de mi tío Pedro, decía: para quien lo necesite, si es que no vuelvo a contarlo yo mismo. El corazón me dio un vuelco. Me senté en el sillón temblando ligeramente y comencé a leer. Las primeras palabras eran relatos cotidianos, las cosechas, las fiestas del pueblo, recuerdos de juventud, pero luego todo cambió. No sé cómo empezar a escribir esto. Hace años que siento su presencia, como si siempre estuviera observando. Pensé que tal vez era una maldición que me había inventado en mi cabeza, pero ahora sé que es real. El dueño del cerro, el que mi abuelo conoció, nunca se fue. Ha estado esperando y ahora quiere algo más. Recuerdo la primera vez que lo vi. Era niño, apenas tenía 9 años. Mi padre me había mandado a buscar agua al río, pero la tarde se alargó y comencé a subir el cerro para regresar más rápido. En la ladera lo vi. Estaba de pie bajo la sombra de un árbol, con un sombrero de ala ancha y un rebozo negro. No dijo nada, pero sus ojos brillaban en la oscuridad, y aunque quería correr, mis piernas no respondían. Desde ese día, nunca me dejó en paz. Aparecía en mis sueños, en las sombras de mi cuarto, incluso en los restos frente al altar. Al principio pensé que era solo miedo, pero luego entendí. Él me estaba recordando que ese pacto seguía vivo. Hace 2 semanas escuché su voz en la puerta. Me llamó por mi nombre, como si fuera un viejo amigo. Sé que no debo abrir, pero no sé cuánto tiempo más podré resistir. Si estás leyendo esto, significa que no lo logré. Pero no todo está perdido. En la cima del cerro hay un altar. Allí es donde comenzó todo, y tal vez allí pueda terminar. Lleva contigo algo bendito y no olvides rezar. Pero ten cuidado, él no juega limpio, y nunca confíes en sus palabras. Las palabras de mi tío parecían una advertencia directa, escrita para mí, aunque él nunca supo que sería yo quien las leería. Su miedo estaba impregnado en cada palabra, y ahora entendía por qué nunca dejó el pueblo. Había estado viviendo atrapado, esperando el momento en el que el dueño del cerro lo reclamara. Cerré el libro con las manos temblando. No era solo miedo, era una advertencia. Sabía que debía subir al cerro, pero no lo hacía por valentía. Era la única forma de entender lo que estaba ocurriendo, y tal vez liberar a mi familia de esa sombra que parecía perseguirnos. Esa noche, después de mucho pensarlo, decidí hacerlo. No podía vivir con el miedo constante de que algo estuviera acechando. Si el cerro quería algo de mí,
Tenía que descubrir qué era. Me armé con el rosario, el saquito de hierbas que me dio Margarita y una vela. Salí de la casa a medianoche, con la luna llena iluminando el camino. El sendero hacia el cerro era empinado y cubierto de maleza. Cada paso que daba parecía resonar más fuerte de lo normal, como si el cerro estuviera escuchando. A mitad del camino escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Llegué a un claro donde las ramas de los árboles formaban una especie de cúpula natural. Me quedé inmóvil, sintiendo que algo me observaba desde las sombras. De repente, el aire cambió. Un susurro bajo comenzó a rodearme, como si el viento hablara en un idioma desconocido. Cerré los ojos y apreté el rosario, pero los susurros se hicieron más claros, transformándose en voces familiares. La primera fue la voz de mi abuelo. «Regresa, muchacho, esto no es para ti». Luego la voz de mi madre, suave y reconfortante. «Hijo, no sigas, ven a casa». Mi garganta se cerró. Las palabras eran exactas, pero había algo en ellas que no encajaba. Sonaban como huecas, como si fueran una imitación. No respondí. Continué rezando en voz baja hasta que las voces se desvanecieron. Aceleré el paso sintiendo que algo me seguía, aunque no podía verlo. Cuando llegué al claro en la cima del cerro, el aire era más frío y el silencio era absoluto. Encendí la vela y la coloqué en el suelo, esperando algo, cualquier cosa. Entonces lo vi. La figura del rebozo estaba allí, parada al otro lado del claro. Esta vez no se movía. Sus ojos brillaban con un rojo intenso y cuando habló, su voz era más clara, más humana. «Te estaba esperando», dijo. «Es hora de que tomes tu lugar». La figura permanecía inmóvil, su rebozo ondeando ligeramente bajo el viento frío que bajaba del cerro. La vela que había encendido a mis pies titilaba lentamente, como si su luz no pudiera competir con la oscuridad que emanaba de ese ser. Mi cuerpo estaba rígido, y aunque quería hablar, quería gritar, no podía. Su mirada, esos ojos rojos y penetrantes, parecían sujetarme, como si me hubiera atrapado en un campo invisible de pura voluntad. «Tu sangre te trajo aquí», dijo la figura. Su voz no era fuerte, pero resonaba en mi cabeza como un eco interminable. «¿Sabes por qué estás aquí? Es tiempo de pagar la deuda». Mi garganta estaba seca. Las palabras de doña Margarita se repetían en mi mente. «Si sigues ignorándolo, va a seguir persiguiéndote. Pero si subes al cerro, puede que encuentres respuestas o puede que no vuelvas». «¿Qué deuda?», pregunté finalmente, con una voz temblorosa que apenas reconocí como mía. La figura se rió. Fue un sonido bajo, gutural, que parecía salir de todas partes y de ninguna a la vez. «Tu bisabuelo vino aquí buscando poder. Hizo un trato. Y tú, como todos los hombres de tu familia, eres parte de ese pacto. El oro que les di les dio comida, tierra, pero ahora es turno de darme lo que me pertenece». Mi mente se llenó de imágenes que no podía explicar. Visiones del bisabuelo, joven, caminando por el mismo cerro en la oscuridad, el brillo de monedas de oro cayendo sobre una mesa. Y algo más, algo que acechaba desde las sombras observando. Era como si el cerro mismo me mostrara la historia del pacto. «No vine a hacer ningún pacto», dije tratando de sonar firme, aunque el miedo seguía apretando mi pecho. «Yo no soy él». La figura dio un paso adelante. Con cada movimiento sentí que el aire a mi alrededor se volvía más pesado. Podía ver algo bajo el rebozo, una piel oscura y reseca, como un cuerpo quemado y manos largas terminadas en garras que parecían hechas de obsidiana. No importa quién seas, la sangre llama a la sangre y tú ya estás marcado.
Me giré para huir, pero mis piernas no respondían. Era como si algo invisible me hubiera clavado al suelo. La figura extendió una mano. Una ráfaga de viento apagó la vela a mis pies. La oscuridad se hizo total y por un momento pensé que todo había terminado. Pero entonces recordé el rosario. Lo apreté con todas mis fuerzas y cerré los ojos, comenzando a rezar en voz alta. No sabía si serviría de algo, pero era lo único que podía hacer. La figura se detuvo y el viento cesó. ¿Eso crees que me detendrá?, dijo con voz burlona. Pero detrás de sus palabras pude sentir algo diferente, molestia, tal vez incluso miedo. La luz de la vela se encendió de nuevo, pero esta vez no fui yo quien la encendió. Una llama brillante, más alta y más cálida que antes, surgió de la mecha. La figura retrocedió un paso y sus ojos ardieron con más intensidad. Tu familia no merece salvación, pero si quieres enfrentarme, tendrás que entrar al círculo. Miré hacia el suelo y vi que a mis pies había aparecido un círculo de ceniza. No estaba ahí cuando llegué, pero ahora delimitaba el espacio entre la figura y yo. Algo dentro de mí me decía que no debía entrar, pero también sabía que si no lo hacía jamás escaparía de ese lugar. Con el rosario en la mano y el saquito de hierbas en el bolsillo, di un paso hacia adelante. El aire dentro del círculo era diferente, más pesado, más frío. La figura ahora estaba más cerca. Pude ver su rostro bajo el rebozo. No era humano. Su piel parecía hecha de sombras vivas y su sonrisa era una línea torcida, llena de dientes afilados. ¿Estás listo para dar lo que me pertenece?, preguntó. ¿Qué quieres?, dije, aunque ya sabía la respuesta. Quiero lo que me prometieron. Quiero la sangre de tu familia. Pero si quieres negociar, estoy dispuesto a escuchar. Un millón de pensamientos cruzaron por mi mente. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía ceder. Mi bisabuelo había condenado a mi familia a generaciones de miedo y oscuridad, y yo no iba a perpetuar ese ciclo. No quiero más oro, ni más pactos. Quiero que esto termine. Quiero que dejes a mi familia en paz. La figura rió y el sonido resonó en todo el cerro. Eso no está en mis términos, pero si estás dispuesto a enfrentarme, tal vez podamos romper el pacto. Antes de que pudiera responder, la figura levantó una mano y el círculo comenzó a arder. Llamas altas y azules me rodearon y sentí que el suelo bajo mis pies temblaba. La figura se acercó y su sombra se alargó, cubriéndome por completo. No recuerdo lo que pasó después. Fue como si el tiempo y el espacio dejaran de existir. Luché, no con mis manos, sino con mi voluntad. Rezaba, gritaba y suplicaba. Sentí como si mi mente estuviera siendo arrancada de mi cuerpo, como si el cerro intentara devorarme. En algún momento, las llamas se apagaron y el silencio regresó. Estaba de rodillas, exhausto, pero la figura ya no estaba. En su lugar, el círculo de ceniza había desaparecido y el aire se sentía más ligero. Cuando bajé del cerro, el amanecer estaba cerca. Margarita me esperaba en la entrada de mi casa, su rostro serio pero aliviado. ¿Lo enfrentaste?, preguntó. Asentí sin saber cómo explicarlo. ¿Y terminó? No supe qué responder, porque aunque el cerro estaba en silencio, sabía que algo había cambiado en mí, algo que no podía ignorar. Desde esa noche, el cerro nunca volvió a llamarme, pero cada vez que veo una sombra moverse en la oscuridad, me pregunto si realmente estoy libre o si solo estoy esperando el momento en que regrese.
Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos como este, no olvides darle like al video y suscribirte al Laberinto del Horror. Cada suscripción y cada like nos ayuda a seguir trayéndote las historias más escalofriantes. Nos vemos en el próximo relato, si es que sobrevivo para contarlo.